Historias de Reddit. Experiencias o encuentros con nahuales tuyas o de alguien cercano a ti. Soy de las peligrosas tierras de Michoacán, actualmente formo parte de una organización criminal, creo que el nombre es evidente e irrelevante. Yo no ando en las calles jugándome el pellejo, no extorsiono, no levanto gente. Para entrar a este negocio tuve que matar a una persona, pero esa es la única vida que tengo en mi conciencia. Mi padre fue militar, y quizás si estuviera vivo sentiría repudio hacia mí, pero la familia no come patria. Cuando llegué a mis 40 y quedé desempleado, cuando me vi en una situación en la que nadie me quería contratar por mi edad, no tuve otra opción, para llevar el pan a la mesa tuve que entrarle a este mundo. Una cosa que la mayoría de gente no sabe es que no existen dos bandos, sino tres, la maña, el ejército y el gobierno. Ese tercer bando jala tanto con un lado como con el otro, dependiendo del interés de turno. Esto yo lo llegué a ver de primera mano, en un rancho donde estuve trabajando me tocó recibir generales, gente de la PGR y hasta licenciados gringos. En ese rancho lo único que yo hacía era vigilar, si traía mi arma y todo, pero afortunadamente nunca tuve la necesidad de disparar. Obviamente no puedo revelar la ubicación, ese rancho se utilizaba para varias cosas, juntas de negocios, fiestas despampanantes, pero la principal función del rancho era servir como campo de concentración, por llamarle de alguna forma. Ahí llevaban a los que levantaban, a los que debían, a los sapos, a los sobrevivientes de algún enfrentamiento, básicamente a cualquiera al que quisieran matar. Pero también se utilizaba como campo de entrenamiento. Hace algunos meses en Televisa salió una noticia sobre que un esqueleto de un infante había sido trasladado con motivos desconocidos. No se trata de un caso aislado, en México existe un gran mercado de compra y venta de restos humanos, la gran mayoría de las compras son de sectas y ese tipo de organizaciones, pero hay otro grupo que también solicita el servicio, se trata de estudiantes de medicina o forenses, esas cosas. Así se financiaba el rancho, mataban a quienes tenían que matar y luego vendían los restos, algunas veces había tanta demanda que se daba la orden de levantar personas al azar. Me tocó ver todo tipo de cosas que romperían la cordura de cualquier persona, llevo años teniendo pesadillas constantes, prácticamente me despierto gritando todas las madrugadas, pues las terribles cosas que he tenido que ver me persiguen cada segundo. Pero sin duda alguna lo más aterrador que me tocó ver fue al nahual. Lo tenían encerrado en una bodega, había sido el regalo de una bruja, este obsequio había sido porque el patrón le había donado una gran suma de dinero. Aún recuerdo la primera vez que lo vi. La piel de la criatura era púrpura, de una tonalidad muy oscura, casi de color negro, algunas zonas de su cuerpo contaban con pelaje, pero no de forma uniforme. Su hocico era gigantesco, sus extremidades largas y delgadas, sus ojos eran de color naranja, pero cuando lo alimentaban le cambiaban de color, se volvían rojos. Las garras con las que desgarraba la carne de su comida eran filosas y gruesas, era más o menos del tamaño de un caballo adulto, las facciones de su cara recordaban levemente al rostro de una persona. Esa bestia disfrutaba ser alimentada, sonreía de forma macabra cada que escuchaba los pasos de la siguiente persona que le serviría de postre. Esa expresión en su cara era como la de un ser totalmente desequilibrado. Sus orejas tenían forma como de rombo, no tenía nariz, solo tenía dos orificios que le servían para respirar. Esos orificios a mí me daban muchísimo asco, lo que ocurría era que cuando esa cosa ingería sangre se le salía por los orificios. El nahual tenía un terrible humor, exigía ser alimentado cada 3 horas, cuando se pasaba el tiempo, aunque fuera por minutos, la bestia comenzaba a hacer mucho escándalo, jalaba las cadenas que lo mantenían sujeto a la pared y también gruñía con desesperación. Y lo peor que podía pasar era llevarle la comida al nahual cuando ya estaba molesto, ya que se comportaba de forma hostil y hasta amenazaba con comerse al que le entregaba la comida. La bestia solía pararse en sus patas traseras, esto lo hacía para intimidar a su comida, le gustaba que estuvieran asustados al momento de devorarlos. No comía ancianos. Sí se le daban mujeres, pero no para comer. No sé qué edad tenía el nahual, pero ya era grande, se sabía por el tamaño de sus cuernos, la bruja que le obsequió el nahual al patrón le dijo que los cuernos de los nahuales indican su edad, advirtió que no debían ser limados ni cortados ya que eso podría causar la muerte de la criatura. Por cierto, esos cuernos eran muy parecidos a los de los venados. La bodega donde tenían viviendo al nahual apestaba, pero feo, siempre había gusanos, pero no eran de los cadáveres, como dije todos los restos eran vendidos. Los gusanos salían del lomo de la horrible criatura, a diario le brotaban. Esa bodega solo se limpiaba una vez al mes, por más extraño que pueda parecer la limpieza se realizaba solo cuando había luna llena, la primera ocasión que me ordenaron limpiar la bodega protesté, por miedo claro, pero
Luego de burlarse de mí, me aclararon que el nahual era inofensivo durante las noches de luna llena. No insistí con mi protesta, ya que eso me hubiera hecho ganador de una bala entre ceja y ceja, así que, convencido de que estaba cometiendo un grave error, fui a limpiar la bodega. Para mi sorpresa el nahual estaba inmóvil, mirando hacia arriba, ni siquiera respiraba, tampoco parpadeaba, parecía que se había petrificado. Pude limpiar sin problemas, aunque con miedo claramente. Había una persona encargada de tratar todos los asuntos que estaban relacionados con el nahual, era el que la mayoría de las veces le llevaba la comida, le decíamos el cocinero. A mí me tocaba apoyar de vez en cuando, yo calculo que llegué a ver al nahual unas 50 o 60 veces, muchas más de las que me hubiera gustado, demasiadas. Jamás olvidaré la última noche que estuve en el rancho. Yo andaba dando mi recorrido nocturno, al momento de pasar cerca de la bodega donde estaba el nahual me percaté que había un boquete en uno de los muros, y al asomarme me di cuenta que la bestia ya no estaba en el interior. Inmediatamente avisé por radio y comenzó una corredera por todo el rancho, todos le teníamos más pavor al patrón que al nahual. Por cierto, el patrón se refugió en su helicóptero, listo para despegar en caso que se desatara una matanza. Todos andábamos con arma en mano, la orden era no dejar que el nahual saliera del rancho, y si teníamos que matarlo pues ni modo. Yo me subí a una cuatrimoto y me fui por el camino que llevaba directo al campo de entrenamiento, cuando de forma súbita e inesperada el nahual apareció frente a mí. Esa noche estaba nublada así que en realidad solo podía ver la sombra del monstruo, pero por su tamaño y los cuernos fue que me quedó claro que se trataba del nahual. Informé de la ubicación, yo me quedé completamente quieto en lo que se arrimaban los refuerzos. Esa cosa solo me miraba expectante, yo esperaba que me atacara y creo que el nahual esperaba lo mismo de mí. En cuanto la bestia se percató que venía más gente se puso agresivo y se me aventó, me volteó con todo y cuatrimoto, el nahual me hubiera matado si no fuera porque todos empezaron a disparar. Yo ya no pude ayudar en nada, ya que la cuatrimoto me había caído encima de una pierna y me encontraba gravemente herido, nunca perdí el conocimiento, pero por momentos sí dejaba de estar consciente de lo que ocurría a mi alrededor, así que no puedo decir cómo fue que regresaron al nahual a su bodega, ni tampoco sé cómo fue que lo volvieron a encadenar. El doctor del rancho curó mis heridas. Luego de eso hablé con el patrón y le pedí que de favor me moviera a otra parte, que ya no quería estar en el rancho. Aceptó mi petición, no porque yo fuera alguien importante, sino simplemente porque yo había encontrado a su valioso nahual. Desde ese día hasta la fecha estoy en un puesto de películas piratas, mi función claramente no es la venta de los CDs, yo reporto todo el movimiento que ocurra ahí en mi área. Estoy más tranquilo, me llevo algún dinero extra, y lo más importante, no he tenido que volver a acercarme al asqueroso nahual. Lo cierto es que por años me callé todo esto, tampoco estoy revelando nada demasiado preciso, así que no me estoy metiendo en problemas. Lo cuento porque hace poco me enteré que un amigo que yo tenía en la primaria terminó siendo comida del nahual, no busco hacerme famoso ni nada, es solo que en cualquier momento me pueden levantar los soldados y pues ahí cuelgo los tenis, y la verdad no me gustaría llevarme este asunto a la tumba. Solo me gustaría decir algo más, nunca se metan en estas cosas, es feo, sí, se gana bien, no te haces rico, pero no te mueres de hambre, pero el costo puede ser demasiado alto. El día que me maten no sé qué pasará con mi familia, y tener eso en la cabeza todo el tiempo es muy pesado. Hace tiempo, viví una experiencia aterradora que todavía hoy me persigue en mis pensamientos y pesadillas. Por aquel entonces, habitaba en un pequeño y apacible pueblito, donde la vida transcurría tranquila y sin mayores sobresaltos. Aquella fatídica noche, como muchas otras, regresaba a mi casa después de haber realizado algunas compras en el centro del pueblo. Si bien de niña me había sentido temerosa al recorrer aquellos caminos solitarios, rodeados de árboles y hierba, con el paso del tiempo había aprendido a disfrutar de la paz y la serenidad que estos paseos nocturnos me brindaban. La noche en cuestión, sin embargo, sería muy diferente. La luna llena iluminaba el sendero y el aire fresco acariciaba mi rostro, cuando de pronto, sin previo aviso, surgió de entre las hierbas un enorme perro negro, de aspecto aterrador y ojos inyectados en sangre. Jamás había visto un can tan espantoso y descomunal, y el terror que me invadió fue casi insoportable. El perro me ladró con furia, mostrándome sus filosos colmillos mientras gruñía con una intensidad que helaba la sangre. No tuve tiempo para reaccionar. El monstruoso animal se abalanzó sobre mí rápidamente, mordiéndome la pierna con una fuerza sobrenatural. El dolor era insoportable, pero logré reunir el coraje suficiente para empujarlo lejos de mí con todas mis fuerzas. Para mi sorpresa, el perro no solo era feroz, sino que también parecía poseer una fuerza descomunal, algo que no había presenciado nunca en un animal.
Más aterradora aún fue la sensación de que aquel ser no se trataba de un mero animal, sino de una entidad maligna que me había estado acechando, esperando el momento oportuno para atacarme. El pánico se apoderó de mí mientras me alejaba a duras penas del lugar, cojeando y llorando de dolor y miedo. Aquella noche cambió mi vida para siempre, y desde entonces, ni siquiera la luz del día logra disipar el temor que me acompaña en cada rincón de aquel pueblito que solía ser mi hogar. La herida en mi pierna tardó en sanar, y cada vez que la observaba, el recuerdo de aquella horrible noche volvía a mi mente, aterrorizándome una vez más. No pude evitar la sensación de que aquel monstruoso perro me había dejado una marca imborrable, algo más allá de una simple mordida. Con el tiempo, la herida sanó, pero las cicatrices en mi alma permanecían intactas. Decidida a enfrentar mis temores y buscar respuestas, me dediqué a investigar las leyendas y mitos locales, esperando encontrar alguna pista que me ayudara a entender lo que me había ocurrido. Pasé días enteros sumergidos en libros polvorientos y manuscritos antiguos, buscando en cada relato algo que me permitiera desentrañar el misterio de aquel perro demoníaco. Fue entonces cuando encontré una antigua leyenda que hablaba de un ser maligno que acechaba en las sombras de nuestro pueblo. Según el relato, este ser adoptaba la forma de un enorme perro negro, con ojos inyectados en sangre, y atacaba a aquellos que se aventuraban solos en la oscuridad. La leyenda afirmaba que su mordida no solo causaba heridas terribles, sino que también transmitía una maldición a sus víctimas, condenándolas a vivir atormentadas por visiones y pesadillas. Cuanto más leía sobre esta criatura, más convencida estaba mi vida se había convertido en un infierno. La tercera parte de mi historia estaba sumida en el terror de lo desconocido y lo inexplicable. A medida que continuaba investigando sobre el perro negro y buscando formas de liberarme de la maldición, no solo me enfrentaba a mis propios miedos, sino que también experimentaba sucesos paranormales que escapaban a mi comprensión y desafiaban mi cordura. Mis noches se volvieron cada vez más insoportables. Pesadillas horripilantes me atormentaban cada vez que cerraba los ojos. Soñaba con la bestia, pero también con otras criaturas y entidades oscuras que me acechaban en la oscuridad, susurrándome cosas terribles al oído, intentando arrastrarme hacia un abismo sin fondo. La sensación de terror era tan intensa que, a menudo, despertaba bañada en sudor, temblando de miedo y con el corazón palpitando desenfrenadamente. Los sucesos extraños no se limitaban a mis sueños. También comenzaron a manifestarse en mi vida cotidiana. Escuchaba ruidos inexplicables en mi casa, especialmente en la cocina, como si algo o alguien estuvieran husmeando entre mis pertenencias y utensilios, moviendo sartenes y dejando caer cubiertos en el suelo. A veces, incluso sentía la presencia de alguien o algo merodeando por mi hogar, una figura espectral que se deslizaba por los pasillos y desaparecía siempre que intentaba enfrentarla. Una noche, mientras dormía, me desperté sobresaltada al sentir una lengua húmeda lamiendo mi mano. Era una sensación viscosa y fría, acompañada de un aliento fétido que me hizo estremecer. Aterrada, encendí la luz y busqué a mi alrededor, pero no había rastro de ningún perro ni otro animal en mi habitación. Sin embargo, la sensación en mi mano era innegable, y el miedo de que la criatura estuviera acechándome en mi propio hogar se apoderó de mí. Otra noche, experimenté un episodio de parálisis del sueño. Me desperté en mitad de la noche, incapaz de moverme o hablar, pero completamente consciente de mi entorno. Sentía una opresión en el pecho, como si una fuerza invisible me estuviera aplastando, impidiéndome respirar. El terror se apoderó de mí al sentir una presencia oscura y amenazante junto a mi cama, observándome mientras yacía allí, vulnerable e indefensa. Podía percibir sus ojos clavados en mí, llenos de malicia y hambre de mi sufrimiento. A pesar de mis esfuerzos por gritar y moverme, no podía hacer nada para escapar de aquella situación aterradora. Esta serie de eventos paranormales me llevó a la conclusión de que la maldición que había adquirido iba mucho más allá de lo que había imaginado en un principio. No solo estaba siendo acosada por el perro demoníaco, sino que mi vida se había convertido en un calvario lleno de terror y fenómenos inexplicables. ¿Qué había sido su víctima? Las piezas del rompecabezas encajaban perfectamente: el perro, mi herida, el terror que me acompañaba en todo momento. Decidí que debía buscar la manera de librarme de esta maldición y proteger a mi pueblo de futuros ataques. Así comenzó mi lucha contra el mal, una lucha que me llevaría a adentrarme en los más oscuros rincones de la magia y la superstición, y enfrentarme a mis peores temores. Noches en vela, llenas de estudios arcanos y rituales ancestrales, se sucedieron en mi búsqueda desesperada por encontrar la forma de poner fin a la maldición que pesaba sobre mí y alejar al monstruo de nuestro tranquilo pueblo. Sin embargo, cada vez que creía estar cerca de la solución, nuevos horrores se presentaban ante mí, desafiando mi cordura y mi valentía.
Pero no podía darme por vencida, sabía que si no enfrentaba y vencía a esta criatura, no solo mi vida, sino la de todos los habitantes de mi pueblo, estaría en peligro. La cuarta parte de mi historia comenzó con un encuentro inesperado en el centro del pueblo. Mientras realizaba algunas compras, me encontré con una mujer mayor que había sido amiga de mi madre antes de su fallecimiento. Aunque hacía mucho tiempo que no la veía, recordaba su rostro lleno de bondad y sabiduría, lo que me brindó cierta paz en medio de mi turbulenta vida. Decidí compartir con ella mi aterradora experiencia con el perro negro y la maldición que me había afligido desde aquel fatídico encuentro. La mujer me escuchó atentamente, con una expresión de preocupación y comprensión. Cuando terminé mi relato, ella me reveló que, últimamente, había escuchado rumores en el pueblo sobre un nahual que había estado causando estragos en la comunidad. Según sus palabras, el nahual era una criatura capaz de adoptar la forma de un animal, en este caso, un perro negro. Se decía que este ser maligno robaba cosechas y animales de los lugareños, dejando a las familias sumidas en la desesperación y el miedo. La descripción del nahual coincidía a la perfección con el monstruoso perro que me había atacado. La mujer me aconsejó que debía buscar la ayuda de un chamán local, alguien con conocimiento sobre estas criaturas y poderes para enfrentarlas y proteger a las personas de su maldad. Con una mezcla de esperanza y temor, decidí seguir su consejo y buscar al chamán, aunque no estaba segura de qué esperar. Armada de valor, me dirigí a la humilde morada del chamán, ubicada en las afueras del pueblo. El hombre que me recibió era de avanzada edad, con una mirada penetrante y un aura de sabiduría y misterio que me hizo sentir a la vez inquieta y a salvo. Le conté mi historia y él escuchó con atención, asintiendo con gravedad mientras relataba mis encuentros con el perro negro y los eventos paranormales que habían seguido. Cuando terminé, el chamán confirmó mis sospechas. Estaba siendo acechada por un nahual, un ser que no solo tenía la capacidad de cambiar de forma, sino también de sembrar el terror y la maldición en aquellos que se cruzaran en su camino. Pero también me ofreció una pizca de esperanza, juntos, podríamos enfrentar al nahual y liberarme de la maldición que me había afligido. Aunque el camino sería difícil y peligroso, estaba decidida a poner fin a mi sufrimiento y proteger a mi pueblo de esta amenaza. El chamán me explicó en detalle cuál sería nuestro plan de acción para enfrentar al nahual y liberarme de la maldición. Debíamos encontrar al perro negro y herirlo gravemente, ya que la lesión infligida al nahual en su forma animal se manifestaría también en su forma humana. De esta manera, podíamos identificar a la persona que se convertía en el temido perro y atormentaba a la gente del pueblo. El chamán también me reveló que el nahual había estado presente en la región desde tiempos ancestrales. Sus abuelos y bisabuelos también habían visto al monstruoso perro y conocían su poder maligno. Al escuchar esto, recordé que mi abuela me había contado algo similar en mi infancia, pero nunca le había prestado mucha atención, pensando que se trataba solo de historias para asustar a los niños. Entonces me di cuenta de que el nahual era un enemigo mucho más antiguo y poderoso de lo que había imaginado, y que había pasado de generación en generación, atormentando a los habitantes de mi pueblo. Con la ayuda del chamán, nos preparamos para enfrentar al nahual. Durante varios días, recorrimos los alrededores del pueblo, siguiendo pistas y rastros que pudieran llevarnos hasta la guarida de la bestia. Buscamos signos de actividad inusual en la vegetación, escuchamos los rumores y relatos de los lugareños sobre encuentros extraños o avistamientos de un perro negro, y nos aventuramos en los lugares más oscuros y solitarios, donde sospechábamos que el nahual podría esconderse. Aunque no podíamos evitar sentir miedo ante la perspectiva de enfrentarnos a un ser tan poderoso y maligno, también estábamos decididos a poner fin a la amenaza que acechaba a nuestra comunidad. El chamán me enseñó algunas técnicas de protección y defensa, y juntos llevamos amuletos y talismanes que nos ayudarían a mantenernos a salvo en nuestra búsqueda. Finalmente, una noche, encontramos al perro negro en un rincón oscuro y solitario del bosque. A pesar de su aspecto amenazador y la furia que destilaban sus ojos inyectados en sangre, sabíamos que no podíamos retroceder ahora. Con un coraje que no sabía que tenía, y siguiendo las instrucciones del chamán, logré herir gravemente al nahual en el momento en que se abalanzaba sobre nosotros. La bestia aulló de dolor y se alejó, herida, desapareciendo entre las sombras del bosque. Aunque no habíamos logrado capturarla, sabíamos que la tarea más importante estaba cumplida. Ahora podríamos identificar al responsable de la maldición y la desgracia que había caído sobre mi pueblo. El chamán y yo regresamos al pueblo con la esperanza de que, al reconocer al nahual en su forma humana, podríamos poner fin al reinado de terror que había durado generaciones. Con la herida infligida al perro negro como nuestra principal pista, nos dispusimos a descubrir la identidad del ser maligno. El miedo y la angustia me invadieron como nunca antes.
Después de nuestra confrontación con el nahual en el bosque, regresé a mi casa con la esperanza de descansar y recuperarme del agotador encuentro. Sin embargo, esa noche fue todo menos tranquila. Cuando me metí en la cama, el sueño parecía eludirme por completo. Mis pensamientos estaban dominados por el temor a la criatura que habíamos herido y cómo podría estar buscando venganza. Me revolvía en la cama, inquieta, incapaz de encontrar la paz que tanto ansiaba. Fue entonces cuando escuché los primeros llantos. Provenían de afuera de mi casa y sonaban como los lamentos de un animal herido y agonizante. El llanto era inquietante y desgarrador y me hizo sentir un escalofrío que recorría mi espina dorsal. Traté de ignorarlo, pero el sonido se hacía cada vez más fuerte y difícil de soportar. Luego, los llantos se convirtieron en gruñidos. Pero no eran gruñidos comunes, parecían salir directamente del más allá, llenos de ira y resentimiento. Cada gruñido me hacía sentir más vulnerable y aterrada, como si la misma muerte estuviera esperando a las afueras de mi hogar. De repente, la puerta de mi casa comenzó a sacudirse violentamente, como si algo estuviera tratando de entrar a la fuerza. El terror me invadió, y me quedé paralizada en la cama, sin saber qué hacer. Los gruñidos y golpes en la puerta continuaron durante lo que pareció una eternidad, y mi corazón latía a 1000 por hora. Cuando los sonidos finalmente cesaron, no pude evitar sentir que aquel ser maligno aún merodeaba cerca, esperando el momento adecuado para atacar. Durante toda la noche, me quedé en vela, temiendo que en cualquier momento el nahual pudiera irrumpir en mi hogar y desatar su venganza. Cuando finalmente amaneció, el cansancio y el miedo se habían apoderado por completo de mí. Estaba claro que no podía seguir viviendo así, y que debíamos encontrar y enfrentar al nahual de una vez por todas. Decidida a poner fin a esta pesadilla, busqué al chamán y le conté lo sucedido. Juntos, comenzamos a idear un plan para localizar y derrotar definitivamente a la criatura que había atormentado a mi pueblo durante generaciones. La verdad comenzó a revelarse de manera impactante. Aquella mañana, decidí dirigirme al mercado del pueblo con la intención de distraerme un poco de los aterradores eventos de la noche anterior y buscar algo de consuelo entre la familiaridad de los rostros conocidos y los olores reconfortantes de los alimentos frescos. Mientras caminaba entre los puestos de frutas, verduras y otros productos, mi atención fue atraída de manera casi magnética por una vendedora de frutas en particular. Tenía una herida profunda en su brazo, justo donde yo había dañado al nahual en nuestra confrontación en el bosque. A pesar de que su brazo estaba vendado con cuidado, no pude evitar notar las manchas de sangre en la venda, que parecían gritar la verdad. En ese momento, supe que ella era la persona detrás de la terrible maldición que había aterrorizado a nuestro pueblo durante tanto tiempo. Entonces, recordé nuestra conexión pasada. Habíamos ido juntas a la escuela hacía algunos años, y siempre había sentido una envidia enfermiza hacia mí. Yo era más atractiva y tenía más amigos, y también había salido con el chico que a ella le gustaba desde hacía mucho tiempo. Este chico era el más popular y encantador de nuestra escuela, y ella no podía soportar verme a su lado. Un día, no pudo contener su rabia y me confesó todos sus sentimientos de rencor y celos, prometiendo que algún día se vengaría. Ahora, comprendía que había cumplido su promesa al convertirse en el nahual que había atormentado a la gente del pueblo y, en particular, a mí. La rabia y el dolor que sentí al descubrir esta traición fueron abrumadores, pero también me dieron la determinación de enfrentarla y poner fin a su reinado de terror. Con el apoyo del chamán, me enfrenté a la vendedora de frutas en su puesto, en medio de la mirada curiosa de los demás comerciantes y clientes. Le dije que sabía la verdad sobre su identidad y lo que había hecho. A pesar de la sorpresa en su rostro al ser descubierta, pude ver en sus ojos que no sentía arrepentimiento por sus acciones y una oscura determinación parecía surgir en su mirada. Sin embargo, no iba a dejar que su maldad siguiera hiriendo a mi pueblo y a mí misma. Le advertí que ya no tenía poder sobre mí y que haría todo lo posible para detenerla y proteger a aquellos a quienes había lastimado. Aunque su expresión cambió a una mezcla de miedo y rabia, también pude ver una chispa de desafío en sus ojos, como si estuviera dispuesta a luchar hasta el final. Sabía que enfrentarme a ella no sería fácil, pero estaba decidida a hacer lo que fuera necesario para liberar a mi pueblo de la maldición que había traído consigo. Con el chamán a mi lado y la verdad ahora revelada, me preparé para enfrentar el desafío más grande de mi vida. La confrontación con la vendedora de frutas en el mercado había causado un gran revuelo, y las demás personas del pueblo, atraídas por el alboroto, comenzaron a acercarse para ver qué sucedía. Mientras les explicaba mis palabras y les contaba la historia de la mujer y su conexión con el nahual que nos había atormentado durante tanto tiempo, pude ver cómo la incredulidad en sus rostros se transformaba en furia. La tensión en el aire se volvía cada vez más palpable,
como si una tormenta eléctrica estuviera a punto de estallar. La mujer nahual, al darse cuenta de que estaba rodeada de gente enfurecida, comenzó a llorar desesperadamente. Sus sollozos eran aterradores y desgarradores, como los lamentos de un alma en pena. Sus lágrimas se mezclaban con el sudor frío que le corría por la frente, y sus ojos, antes llenos de desafío, ahora reflejaban un miedo profundo e intenso. Pidió perdón por todo el daño que había causado, pero los pueblerinos no tenían compasión por ella. Sus acciones no solo me habían afectado a mí, sino que también habían robado animales y destruido cosechas, causando sufrimiento a numerosas personas del pueblo. La ira de los habitantes era casi tangible, como una bestia furiosa que había sido liberada después de años de cautiverio. Mientras se revelaban más detalles sobre la familia de la mujer nahual, todos se dieron cuenta de que su linaje estaba compuesto por nahuales. Estos seres habían causado innumerables males al pueblo a lo largo de las generaciones, convirtiendo sus vidas en un infierno constante de miedo y desconfianza. La indignación de la gente se alimentaba de estas revelaciones, y la atmósfera se cargaba aún más de ira y resentimiento. La mujer, temblando y sollozando, seguía implorando misericordia, pero los pueblerinos no estaban dispuestos a perdonarla. Sus rostros estaban enrojecidos por la rabia, y sus manos se cerraban en puños, como si estuvieran listos para castigar a la responsable de tanto sufrimiento. El chamán, consciente de la situación explosiva que se estaba desarrollando, intervino para tratar de calmar a la multitud. Explicó que debían decidir juntos qué hacer con la mujer nahual y cómo evitar que su maldición siguiera afectando a la comunidad. Los pueblerinos, aunque todavía llenos de ira, parecían dispuestos a escuchar las palabras sabias del chamán. Fue en ese momento que me di cuenta de lo aterradora y poderosa que puede ser la ira de una multitud. La mujer nahual, a pesar de haber sido la causante de tanto dolor y sufrimiento, parecía tan frágil y desamparada en ese instante. Aunque no podía olvidar lo que había hecho, tampoco podía dejar de sentir compasión por ella en su momento de mayor vulnerabilidad. Sin embargo, sabía que no podía permitir que la compasión nublara mi juicio. Teníamos que encontrar una solución. Las voces de muchas personas del pueblo se elevaban en un crescendo ensordecedor, exigiendo que la lincharan y la mataran por todo el daño que había causado. Ante esta situación, sabía que tenía que actuar con rapidez y prudencia para evitar un desenlace trágico. Me puse de pie frente a la enfurecida multitud e intenté calmarlos, tratando de hacerles ver que la violencia solo engendraría más violencia y sufrimiento. Les propuse una solución alternativa: la mujer nahual y su familia deberían abandonar el pueblo para siempre, dejando atrás su vida de maldad y destrucción. Si alguien volvía a ver al nahual en la zona, tendrían el derecho de hacer justicia por sus propias manos. Pero merecía una oportunidad para redimirse y cambiar su destino. La mujer nahual aceptó mi propuesta, disculpándose con todos los presentes por el dolor y el terror que había infligido en nuestras vidas. A medida que se alejaba, los gritos enfurecidos de los pueblerinos resonaban en el aire, exigiendo que se marchara de una vez por todas. Sus sollozos se perdían en la distancia mientras se alejaba, y supe que era verdad que jamás volvería. A pesar de todo, sentía una punzada de lástima por ella. Había tomado un camino oscuro y retorcido, pero en su momento de mayor debilidad, no pude evitar sentir compasión por su situación. Sin embargo, también me sentí en paz con la decisión tomada, consciente de que era lo mejor para todos. Agradecí al chamán por su sabiduría y apoyo, y él a su vez me felicitó por mi valentía y determinación. El pueblo entero nos mostró su gratitud, sabiendo que gracias a nuestros esfuerzos, la vida en el lugar podría volver a la normalidad y la oscura sombra del nahual había sido disipada. Así concluyó la terrible y aterradora experiencia que había vivido. Aunque las cicatrices físicas y emocionales que dejó en mí y en el pueblo tardarían en sanar, sabía que habíamos enfrentado la adversidad y salido victoriosos. La vida en nuestro querido pueblo volvió a florecer, y todos nosotros aprendimos a valorar aún más la importancia de la unión y la justicia en tiempos difíciles. Me presento, mi nombre es Darío, ya soy un hombre de la tercera edad. Para entender lo que voy a relatar es necesario tener un contexto histórico de lo acontecido. Todo lo que voy a contar es una historia que le ocurrió a mi bisabuelo. Él estuvo en la peculiar situación de participar en la revolución y en las dos guerras cristeras que sucedieron en México. Estuvo sosteniendo un arma de fuego desde 1915, cuando tenía 13 años, hasta 1938, casi a sus 40 años. Las dos guerras cristeras están catalogadas erróneamente como guerras civiles, o al menos la primera no lo fue. Ya que en el primer conflicto estuvo involucrada mucha gente, los gringos. Estas guerras se dieron luego de que el expresidente Plutarco Elías Calles impusiera una ley cuyo fin era controlar y limitar cualquier manifestación del culto católico.
Esa ley fue el desenlace de una serie de tendencias antirreligiosas que vieron la luz por primera vez con Porfirio Díaz y que se replicaron durante décadas. Mucha gente no lo sabe, pero Álvaro Obregón, siguiendo las tendencias del porfiriato, orquestó un atentado contra la antigua Basílica de Guadalupe, en 1921. La finalidad del atentado era destruir la famosa imagen que todo el mundo conoce. Pero el tiro le salió por la culata, pues de forma milagrosa el cuadro no sufrió ningún daño, lo que solo sirvió para multiplicar la cantidad de feligreses. Y así ocurrieron varias cosas, agresiones por parte de ambos bandos, claro, hasta que la guerra fue inevitable. Mi bisabuelo era militar y se encontraba en Guanajuato cuando todo estalló. En todas sus historias hay caos, muerte y destrucción. Casi al terminar la Primera Guerra Cristera, Guanajuato era donde los cristeros estaban más fuertes, ya que, según mi bisabuelo, ahí existía una organización secreta dirigida por el Vaticano. Y esa era organización secreta la que ordenaba todo el movimiento rebelde. Hasta ese punto todo parecía ser un conflicto bélico relativamente ordinario. Pero, mi bisabuelo dice que la Santa Sede, como respuesta a las violentas acciones de los canadienses, cuya gran mayoría pertenecían a las 3Ks, fue precisamente por el salvajismo que había que se tomó la decisión de trasladar, desde Europa, un arma secreta. El arma no era nada más ni nada menos que un muy poderoso nahual. Si había un rumor de que los cristeros tenían con ellos un ser y que cuando lo llevaban a la batalla ocurría una masacre, nunca se dijo nada oficialmente, pero a mi bisabuelo se le hacía raro que de vez en cuando se reportara la caída total de un batallón, no quedaba nadie vivo. Pero, el primer encuentro que mi bisabuelo y sus compañeros tuvieron con la bestia fue dentro de una iglesia en San Felipe. Él y otros soldados fueron enviados a saquear todo, les dieron la orden de matar a todos. Así es la guerra, se siguen órdenes, no voy a dar todos los desagradables detalles de lo que ocurrió dentro de aquella iglesia, basta con que sepan que mi bisabuelo está seguro que ni el cura quedó vivo. Los canadienses eran los más locos, tenían una sed de sangre desmedida, no solo mataban, se ensañaban hasta con los cadáveres. Me da asco solo de recordar lo que me contaba mi bisabuelo que los del Triple K hacían con los cadáveres. Mi bisabuelo en ese momento estaba presenciando el desagradable espectáculo cuando de la nada apareció frente a una criatura proveniente desde las profundidades del infierno. Literalmente era un lobo, pero estaba erguido y era más alto que los canadienses, debía rondar los 2 metros. Esa bestia carecía de cualquier rasgo humano, ni siquiera la expresión de su rostro parecía ser normal. El monstruo estaba obstruyendo la salida, no había forma de escapar. El nahual dio un tortuoso alarido que hizo que todos los hombres se llenaran de miedo. Mi bisabuelo dice recordar que hasta los canadienses se pusieron nerviosos, eso impactó mucho a mi bisabuelo, porque ellos eran los que siempre daban el primer tiro y no le temían ni a la muerte. Todos empezaron a disparar con sus carabinas y fusiles. Las balas impactaban a la bestia pero no penetraban su cuerpo. Mi bisabuelo dice que los proyectiles hacían un sonido extraño al momento de cruzarse con la piel del monstruo, que sonaba como si le dispararas a un montón de rocas en la tierra. El nahual observaba a todos con odio, les enseñaba sus babeantes colmillos mientras avanzaba muy lentamente hacia ellos. Entonces se abalanzó sobre el general, asesinándolo con sus garras, sangre y pedazos de carne mancharon el uniforme de mi bisabuelo, eso lo dejó petrificado de la impresión. Sintió como si el tiempo se ralentizara, veía a sus compañeros hacer cosas pero él no podía moverse. Algunos le siguieron disparando al monstruo, 2 hombres corrieron a refugiarse a la sacristía y uno intentó sacarle la vuelta al nahual para salir de la iglesia. La bestia se dio cuenta que uno quería salir, entonces se puso en 4 patas, agarró impulso y dio un salto muy grande, cayó sobre el hombre que ya casi estaba en las puertas, murió aplastado. El crujir de todos sus huesos hizo que mi bisabuelo reaccionara, seguía muy nervioso y no pudo sujetar su arma larga, no tuvo el valor de enfrentar aquella cosa y mejor corrió hacia la sacristía al igual que los otros 2, el resto se quedó a enfrentar al nahual. En menos de 3 minutos dejaron de escucharse disparos. Pero la iglesia no se quedó en silencio, había pasos, se escuchaba el sonido del metal de las armas, como si las estuvieran pateando por el suelo. Se escuchaba a un animal comer, el sonido era el que hace un animal cuando despega la carne de los huesos. Mi bisabuelo y los otros 2 se quedaron encerrados en la sacristía, arrinconados y llenos de miedo, dice que estuvieron ahí como por 1 hora. Luego se escuchó que las puertas se abrieron, muchos pasos, una persona empezó a rezar muy fuerte, no era español, tampoco inglés ni francés. Se oyeron grilletes, un gruñido, algo metálico arrastrándose. Hasta la sacristía llegaron muchachitos armados, no tenían más de 14 años, a golpe se llevaron a mi bisabuelo y a los otros 2.
De los que se quedaron a pelear contra el nahual ninguno logró sobrevivir, aquello había sido una tremenda carnicería sin cuartel. A los 3 se los llevaron para sacarles información, los primeros 2 no dijeron ni una sola palabra. Les dieron la oportunidad de vivir si repetían 3 palabras con voz fuerte: ¡Viva Cristo Rey! No lo hicieron, así que les pusieron una bala en plena frente. Solo quedaba mi bisabuelo, al principio tampoco quiso hablar, entonces lo amarraron a una mesa y luego de unos minutos lograron sacarle información, fue cruelmente torturado. Los del Vaticano le dieron la opción de vivir a mi tío, si cambiaba de bando, aceptó, dijo las palabras y lo dejaron vivir. Mi bisabuelo dice que no lo hizo por miedo a la muerte. Él amaba a su patria y nunca se hubiera atrevido a actuar en contra del glorioso ejército mexicano, pero tenía una mujer y un hijo que lo esperaban en casa, por eso lo hizo. Curaron sus heridas, le dieron algunos días para descansar, mientras daba más información, luego le dieron una 30-30 y lo enviaron a combatir, pero ahora formaba parte del ejército cristero. Dice que estar entre sus filas era estar en otro planeta, al momento de combatir tenían una vehemencia y un fervor que jamás había visto, ni siquiera en los 5 años que luchó en la revolución. Todos se cuidaban la espalda, no dejaban atrás a ningún hombre, todos se veían como hermanos de sangre. Mi bisabuelo se volvió muy devoto luego de la guerra, tanto que volvió a las armas en la Segunda Guerra Cristera. Nunca se atrevió a preguntar sobre el nahual, pero tuvo la oportunidad de volverlo a ver en otro enfrentamiento, cerca de la sierra, ahí por San Felipe Torres Mochas. Lo llevaban en una carreta jalada por 6 caballos, enjaulado. Mi bisabuelo nunca supo cómo era que el Vaticano controlaba al nahual, pero en esa ocasión, que pudo ver cómo lo llevaban a combate, dice que una persona se paró frente a la jaula, parecía un sacerdote, traía toda la ornamenta, pero sus caras eran un tanto diferentes, como si fuera de un rango superior. Este clérigo traía un libro extraño, las pastas, por la apariencia, parecían ser de cuero. No tenía una sola letra, solo una simbología, se trataba de un gran círculo en cuyo interior había una cruz. Mi bisabuelo dice que el religioso abrió el libro y se puso a rezar, no estaba cerca así que no pudo escuchar ni una sola palabra. El punto es que luego de unos momentos, la persona cerró el libro y abrió la jaula del nahual. El resto se lo pueden imaginar. Quiero aclarar que todo lo que acabo de relatar es lo que mi bisabuelo le contó a sus hijos, es decir mis abuelos, y es la única información que yo tengo. Es importante recalcar que mi bisabuelo participó en 3 guerras, durante más de 20 años vio muerte y cosas atroces, jamás padeció de sus facultades mentales, murió relativamente sano a sus 90 años. Sí sufrió un leve Parkinson, pero nada de Alzheimer. Yo no me atrevo a poner en duda las palabras de mi bisabuelo, fue un hombre que se jugó la vida, puso su granito de arena para cambiar el curso de la historia de México, al igual de muchos otros por supuesto. Aún así existe la posibilidad que todo el asunto del nahual sea el fruto de un trauma, o que se tratara de otra cosa que mi bisabuelo no alcanzaba a comprender y buscó darle una explicación basada en su lógica, nunca lo sabremos. Muchas gracias por ver el video, recuerda que puedes comentar tus propias historias y nosotros las publicaremos, o bien, comenta cuál fue la parte que más te interesó. No olvides darle like al video, compartirlo y suscribirte para poder llegar a más gente y subir más tipo de contenido.